Albert Einstein es reconocido como una de las mentes más brillantes del siglo XX. Sin necesidad de comprender a profundidad sus descubrimientos, la mayoría de las personas lo reconocen como un científico brillante, y esto se debe a que su trabajo cambió para siempre nuestra comprensión del universo. ¿Pero alguna vez te has preguntado cómo fue la vida del genio que se convirtió en uno de los más influyentes de la historia? Desde su revolucionaria teoría de la relatividad hasta su incansable activismo social, este ícono de la ciencia desafió los límites del conocimiento y nos inspiró a todos a cuestionar lo que creíamos saber. Entonces averigüemos los secretos detrás de un hombre cuya genialidad trascendió en el tiempo y el espacio. Por cierto, esto es Biografiando. Deja tu like y no olvides suscribirte. Corría el 14 de marzo de 1879 en la ciudad de Ulm, perteneciente al Imperio Alemán, cuando Ernst y Pauline Einstein dieron la bienvenida a su pequeño hijo, a quien llamarían Albert. De ninguna manera se imaginaron que habían dado a luz a todo un prodigio, y realmente tardarían en descubrirlo porque desde muy pequeño Albert presentó lo que podría considerarse como problemas de aprendizaje. De hecho, le tomó más tiempo del usual poder caminar y hablar, y algunos han llegado a afirmar que podía haber sufrido de dislexia. Mientras los Einstein lidiaban con esta situación, otros problemas más complejos se iban presentando. Su padre había sufrido varios fracasos empresariales en su ciudad natal y por ello decidieron hacer las maletas y mudarse a Múnich. Una vez instalados allí, Hermann se asocia con su hermano en un negocio de ingeniería eléctrica, que también tuvo muchos altibajos. En esa época nacería la segunda hija de la pareja, a quien llamaron María. Ya con 5 años y superados los problemas iniciales de su desarrollo, Albert empieza a demostrar ciertas habilidades para la música. Gracias a la influencia de su talentosa madre, aprendería a tocar primero piano y violín al año siguiente. En efecto, él mismo reconocería muchos años más tarde que, si no fuera físico, sería músico. Luego ingresa a la escuela en 1885. Esta época no era muy agradable para Albert porque el exceso de disciplina y la falta de libertad creativa le sacaban de quicio. Sin embargo, las matemáticas eran como un oasis dentro de todo ese desierto. En 1894 la familia Einstein enfrenta otra crisis financiera. El negocio eléctrico de su padre y de su tío se van a pique gracias al uso de la corriente alterna que les quita el protagonismo. Sin ingresos, la familia decide mudarse a Italia en busca de un cambio, pero el joven rebelde de la familia, Albert, decide quedarse en Múnich para terminar sus estudios. Y así, entre su adversión a la escuela y su amor por las matemáticas, Albert se convierte en un prodigio de la física. Desde los 12 años se autoenseña álgebra, dejando a su tutor Max Talmud totalmente sorprendido. Talmud le entrega un libro de geometría y, como era de esperarse, Albert no se conforma con el manual para principiantes, termina trabajando todo el tema y, no conforme con eso, después se sumerge en las matemáticas más avanzadas. Con solo 12 años, Albert considera que el cálculo es pan comido y a los 14 ya lo ha dominado todo. Pero la familia Einstein decide mudarse a Italia y, para evitar estar lejos de su familia, falsifica una nota médica para escapar de la escuela y unirse a ellos. Esto no es todo. En un intento de esquivar su último año de secundaria, también decide poner a prueba su suerte en la Escuela Politécnica Federal de Suiza, en Zúrich, donde obtiene calificaciones sobresalientes en matemática y física, pero no le va muy bien en el resto de las materias. Sin embargo, el director de la escuela, impresionado por las habilidades físicas y matemáticas de Einstein, sugiere a la familia que lo envíe a la renombrada escuela Canton Sulet en Suiza. Así que con 17 años se instala con la familia Winteler, donde no solo perfecciona su intelecto, sino que también se enamora de la hija del profesor, Mary Winteler. Fue alrededor de este tiempo que Albert también renunció a su ciudadanía alemana porque aborrecía cualquier tipo de nacionalismo. Esto hizo que estuviera sin estado hasta que se convirtió en ciudadano suizo en 1901. Las cosas se ponen más emocionantes cuando Einstein conoce a su compañera de estudio, Mileva Maric. Ambos comparten su amor por la ciencia, pero a los padres de Einstein no le causa mucha simpatía debido a las diferencias religiosas entre ellos. Aún así, la relación se intensifica tanto personal como académicamente. Mileva era una mujer extraordinariamente inteligente, con unas calificaciones sobresalientes, aunque, a diferencia de Albert, no pudo aprobar su examen final porque se vio obligada a abandonar sus estudios y volver a casa de sus padres, porque justo en ese momento queda embarazada.
En 1902 da a luz a una niña y es aquí donde la historia se vuelve un poco más misteriosa porque no se sabe con exactitud qué sucedió con esa hija. Algunos sostienen que fue adoptada y otros que murió de fiebre escarlata. Lo cierto es que se sabe que Einstein nunca llegó a conocer a su primogénita. En enero de 1903, Einstein y Mileva se casan y nuestro protagonista no la tiene fácil. Después de graduarse, lucha por encontrar un trabajo en su campo. Sus colegas lo ven como un genio incomprensible y algo pretencioso. Y finalmente, para poder contar con un ingreso estable, se enreda entre la burocracia suiza consiguiendo un trabajo en la oficina de patentes para propiedad intelectual. Pero claro, conserva su pasión por la ciencia. Se sabe que Einstein y Mileva durante las noches estudiaban juntos y desarrollaban diversas teorías físicas. Incluso algunos historiadores piensan que es posible que ella haya colaborado en algunos de sus más brillantes descubrimientos. Más tarde, tendrían dos hijos llamados Hans y Edward. La vida parece estar tomando un rumbo aparentemente normal, pero atención, aquí se acerca el momento de gloria del científico. En el año 1905, Einstein, que ya había construido una reputación como cerebro prometedor, completa su tesis y recibe su doctorado. El genio de cabello despeinado, después de años de trabajo incansable, presenta sus joyas científicas: el efecto fotoeléctrico, el movimiento browniano, la relatividad especial y la tan esperada equivalencia entre la masa y la energía. Pero en realidad es el último documento el que lanza a Einstein al estrellato científico, junto a su fórmula E es igual a mc². ¿Qué significado tiene esto en términos prácticos? Que la masa se puede convertir en energía y viceversa. Einstein, con solo 26 años, básicamente le dice al mundo que las partículas minúsculas pueden transformarse en ráfagas de energía. Físicos renombrados como Max Planck se suman a la gran cantidad de personajes que le elogian y de pronto Albert está en la cima del mundo científico. Las conferencias y las ofertas para impartir sus enseñanzas llueven sobre él. Desde luego que abandona la vieja oficina de patentes y se embarca en una gira de entrevistas y en 1908 obtiene un trabajo en la Universidad de Berna. En 1909, Einstein regresa triunfante a su querida Universidad de Zúrich y las autoridades universitarias, que claramente entendían el valor de este genio, crean un puesto solo para él. Ahora es profesor asociado en física teórica, porque claro, la física práctica era muy sencilla para él. Pero la inquietud de Einstein no tenía fin y 2 años después decide conquistar Praga. Acepta una cátedra en la Universidad de Charles Ferdinand, pero para poder trabajar allí necesita la ciudadanía austriaca. Finalmente solo se queda 1 año, pero en ese tiempo lanza al mundo científico 11 artículos. En 1912 regresa a Zúrich, que podría considerarse su segundo hogar académico, enseñando termodinámica y mecánica analítica. Pero atención, aquí viene un giro emocional, porque Einstein comienza una aventura con su prima Elsa y su vida familiar se complica más que una ecuación cuántica. Los dramas familiares se extienden por 2 años y en 1914 lo llaman para ocupar un puesto en el prestigioso Instituto Kaiser Wilhelm de Física en Alemania, donde se convierte en director y cátedra sin deberes de enseñanza. Y en 1916 lanza su obra maestra, la teoría de la relatividad general. Pero el amor y la ciencia no siempre siguen líneas paralelas y Mileva, la esposa olvidada, regresó a Zúrich con los niños, después de descubrir los deslices de Einstein. Se da cuenta que su esposo no es el tipo de hombre ideal para liderar una familia, y ante la exigencia del científico de continuar con su matrimonio únicamente para mantener las apariencias, decide divorciarse en 1919, poniendo como condición que si Einstein ganase el premio Nobel, le entregaría íntegramente el premio económico recibido por ese galardón. Meses después, Einstein se casa con su prima Elsa. Ese mismo año, durante un eclipse solar, fue confirmada su teoría y la publicidad que rodeó este hecho dio la vuelta al mundo, por lo que se convirtió en algo así como una superestrella de la ciencia. Inmediatamente sale de gira hacia Estados Unidos, donde la comunidad científica estaba ansiosa por conocer al genio detrás de la teoría de la relatividad. Nueva York lo recibe con los brazos abiertos, conferencias en Columbia, charlas en Princeton y hasta una visita a la Casa Blanca. Y en 1921 la popularidad de Einstein llega a su punto culminante al conseguir el Premio Nobel de Física. Lo más curioso de este hecho es que no lo recibe por la teoría de la relatividad, sino por explicar el efecto fotoeléctrico.
Como se había acordado, la suma que recibió fue entregada a su ex esposa Mileva. De cualquier manera, las conferencias continúan y Einstein y Elsa hacen una gira internacional que recorre desde Singapur hasta Japón y Palestina, llegando a codearse con figuras destacadas del mundo científico y del arte. De hecho, se cuenta que en una oportunidad Einstein se encuentra con Charlie Chaplin, el rey de la comedia muda, y el científico, para demostrar su respeto, le dijo que lo que más admiraba de su arte es que este era universal, no decía ni una palabra y el mundo entero lo entendía. Y Chaplin elocuentemente le respondió que su fama era mucho mayor porque el mundo le admiraba aunque nadie lo entendía. De vuelta en Alemania, Albert se enfrenta a un escenario cada vez más complejo. A medida que las sombras del partido nazi se apropian del país, su vida se llena de persecuciones y amenazas. Incluso es destituido de su dirección en el Instituto Kaiser Wilhelm. Las cosas se pusieron tan mal que ni siquiera se le permitía enseñar en la escuela secundaria local. Imagínense al científico más famoso del planeta buscando desesperadamente un puesto de profesor de secundaria. Y para completar, la Gestapo, en su afán de destapar oscuros secretos, registró su casa mientras él estaba de gira en el extranjero. Ante el eminente ascenso de Hitler, Einstein y su esposa Elsa tomaron una decisión radical. En marzo de 1933 parten hacia Bélgica, dejando atrás una Alemania sumida en la pesadilla nazi. Mientras vivían en Bélgica, reciben noticias sobre la quema de libros organizadas en Alemania. Se decía que todas las obras de Einstein ardían en llamas. No conforme con eso, publicaron una lista de enemigos del Estado y Einstein ocupaba un lugar destacado. Su nombre alumbraba con un subtítulo que le daba un toque macabro que decía «Todavía no ahorcado». De cualquier forma, su espíritu indomable y su determinación por resistir la privación sobre la libertad intelectual se mantenía firme. En octubre de 1933 cruza el Atlántico nuevamente para llegar a los Estados Unidos, donde lo espera una beca de residencia en la Universidad de Princeton. Pero esta vez no solo venía como un científico famoso, sino como un refugiado de las garras del totalitarismo nazi. En su exilio se convirtió en parte de la comunidad académica estadounidense. Para diciembre de 1936, las cosas se ponen muy turbias por el fallecimiento de su esposa Elsa. Esto le trajo una verdadera tormenta emocional que lo afectó profundamente. 3 años después, la historia de Einstein vuelve a tomar otro giro inesperado durante la Segunda Guerra Mundial. En 1939, cuando se entera que la física nuclear había avanzado lo suficiente como para pasar de la teoría a la realidad, en compañía de Leo Szilard, decide enviar una carta al presidente de Estados Unidos, Franklin Delano Roosevelt, para advertirle sobre los peligros que esto podría acarrear si se desarrollaba en manos de los nazis. Irónicamente, a partir de este hecho, el presidente y sus consejeros decidieron crear su propia bomba atómica. Un año más tarde, en 1940, finalmente se le otorga la ciudadanía estadounidense y posteriormente, luego de múltiples investigaciones, el proyecto Manhattan para la creación de la bomba nuclear se pone en marcha. Para ser más exactos, se da inicio en diciembre de 1941. Pero Einstein no fue incluido en este proyecto. Todo este tema es un poco controversial porque el creador de la teoría que da origen a la creación de la bomba atómica fue rechazado del proyecto que podía ser la realidad, porque para el gobierno estadounidense su origen alemán resultaba sospechoso, aunque fue él mismo el que advirtió al presidente Roosevelt sobre los peligros que representaban para los aliados y el mundo que esta teoría fuese desarrollada y materializada por manos inescrupulosas. No tiene mucho sentido, pero de cualquier manera, la bomba atómica se convirtió en un hecho bajo la dirección de Oppenheimer y en agosto de 1945, Hiroshima y Nagasaki se convirtieron en testigos mudos de la devastación nuclear. A pesar de no haber participado de forma activa en su desarrollo, su creación de alguna forma llevaba la firma mental de Einstein, dejando cicatrices imborrables en la historia y en la mente del científico. En sus últimas palabras sobre el tema, Einstein reconocía todo aquello como un error monumental y lo llenaba de remordimiento. Además, esa contribución involuntaria al caos nuclear y toda esa publicidad en su nombre era algo que no le agradaba del todo. La verdad es que Einstein nunca se sintió cómodo con su propia fama. En una oportunidad dijo al respecto que, en el pasado, nunca se me ocurrió que cada comentario casual mío sería captado y registrado. De lo contrario, me hubiera escondido más en mi caparazón. A pesar de todo eso, encontró la forma de utilizarlo como una herramienta para la acción social.
Además de ser un científico prodigioso, era un pacifista y humanista empedernido. En la década de 1940 se convierte en un defensor apasionado de los derechos civiles en Estados Unidos. Consideraba al racismo como la peor enfermedad del país y en lugar de quedarse en silencio se unió a la lucha. En su mente el racismo era una enfermedad transmitida de generación en generación y no satisfecho con solo combatir el racismo, también alzó su voz contra el antisemitismo, compartiendo una amistad con el primer ministro del nuevo Estado de Israel, David Ben-Gurion. Todo ese activismo lo llevó a estar bajo la vigilancia del FBI. En una perspectiva sin prejuicio, Einstein desafió las etiquetas nacionales, proclamando: no hay judíos alemanes, no hay judíos rusos, no hay judíos americanos, en realidad solo hay judíos. Sus palabras resonaban más allá de las fronteras, desafiando la fragmentación cultural que perpetúa el odio. Y hablando de creencias, a Einstein le desagradaba que le impusieran la etiqueta de ateo. Prefería llamarse a sí mismo agnóstico. Cuando le preguntaban sobre la vida después de la muerte, respondía con su característico ingenio: no, una vida es suficiente para mí. Pero incluso en sus últimos momentos, cuando la muerte llamaba a su puerta, Einstein mantuvo su irreverente esencia. Sus médicos le plantearon que necesitaba ser sometido a cirugía, pero este se negó diciendo: quiero irme cuando quiera. Es insípido prolongar artificialmente la vida. He hecho mi parte y si es hora de irse, lo haré elegantemente. Así fue que el 18 de abril de 1955 Einstein deja este mundo, llevándose consigo la luz de su genio y dejando un legado que posee una mezcla de ecuaciones con activismo y que descubre una mente brillante llena de contradicciones que lo llevaron a confrontarlo con las consecuencias de sus propias revelaciones. ¿Tú qué opinas sobre este inolvidable personaje? Comparte con nosotros tu opinión en los comentarios porque hemos llegado al final de nuestro video. Gracias por visitar nuestro canal. Esto es Biografiando. Deja tu like y no olvides suscribirte.